Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este martes 28 de febrero, año 2023, último día del presente mes. Vamos a despedir el presente mes de la mejor manera, o por lo menos eso vamos a intentar con nuestros pronósticos en esta oportunidad para la NHL y la NBA. Hoy le voy a decir que al finalizar el video voy a estar analizando las proposiciones para los jugadores o los Player Pro para la NBA, así que los voy a estar dejando en la pestaña comunidad. Voy a estar dejando allí 3 o 4 Player Pro, así que espero que les sirva mucho en sus combinaciones. Ustedes saben que este tipo de jugadas son algo exóticas, difíciles, por lo tanto no combinarlas con equipos a ganar o con run line. Si esto lo van a hacer apuestas, háganlo en un ticket aparte que no tenga nada que ver con su ticket normal de la NHL y de la NBA. Ok, y el día de ayer, ustedes saben, lunes bastante difícil. Atlético Nacional ganó en Colombia, pero en la NBA, Sixers de Filadelfia perdió. Y en la NHL, Dallas Stars recibió 5 goles por parte de Vancouver, un equipo que defiende muy bien, pero ustedes saben las cosas que ocurren los lunes, así que de manera oficial se los aviso desde ya. Todos los lunes vamos a estar tomando descanso, no vamos a tener más videos los días lunes, ya se los he dicho por enésima vez. Así que bueno, no vamos a insistir los días lunes con pronósticos. ¿Para qué? Para que ustedes pues no estén perdiendo su dinero pues en este tipo de fechas, donde siempre ocurre en ti algún tipo de locura, como el amigo David López, pues ya lo tiene totalmente claro. Así que bueno, no insistamos con los días lunes, dejen los lunes para descansar, dedíquense a cualquier otra cosa, menos a las apuestas. Bueno, vamos a iniciar para el día de hoy con la NHL. Vamos al juego donde Florida Panthers estará visitando a Tampa Bay Lightning. Estos dos equipos se enfrentaron el 6 de febrero. Allí indicamos el over, donde Florida sorprendió a Tampa y los derrotó 6-1. Florida tiene 8 over en sus últimos, perdón, tiene 7 over en sus últimos 8 juegos en la ruta. Y Tampa tiene 4 over en sus últimos 5 juegos de manera general. Vamos a indicar dos pronósticos para este juego. El over de 6 goles, siempre comprando medio gol. Y vamos a indicar también a Tampa Bay Lightning a ganar, buscando la venganza de aquella derrota 6-1 el 6 de febrero. Para nuestro segundo juego vamos a Columbus Blue Jackets enfrentando a Buffalo Sabres. Buffalo viene muy bien, ya que tiene 5 victorias en sus últimos 6 juegos y sus 3 últimas victorias han sido ante grandes equipos como Washington, Tampa y Florida. El 7 de diciembre Buffalo derrotó a Columbus, siendo Buffalo visitante 9-4 en diciembre del año pasado. Vamos a indicar en esta oportunidad nuevamente a Buffalo Sabres a ganar. Recuerden escribirnos siempre a nuestro número de WhatsApp para nuestra suscripción VIP. 30 días por tan solo $10. Pittsburgh Penguins estará visitando a Nashville Predators. Nashville tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos en casa. Penguins tiene 7 juegos en sus últimos 10 donde se han anotado 6 goles o más. Y Nashville tiene 8 de sus últimos juegos donde se han anotado 6 goles o más. Vamos a indicar para este juego el over de 6 goles. New York Islanders estará enfrentando a Minnesota Wild. Se enfrentaron el 12 de enero. Minnesota como visitante derrotó a New York Islanders 3-1. Minnesota tiene 5 victorias en sus últimos 6 juegos y tiene 8 under en sus últimos 10. Islanders por su parte viene de ganar de manera contundente, de manera clara en la ruta en su último juego a Winnipeg 4-0 y tiene 3 victorias en sus últimos 4 juegos. Islanders tiene 9 under en sus últimos 10 juegos frente a un equipo de la conferencia oeste y Minnesota tiene 8 under en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Vamos a indicar para este juego el under 5.5. En nuestro siguiente juego, Seattle Kraken estará enfrentando a San Luis Blues. Ambos equipos llegan en un mal momento, 3 victorias en sus últimos 10 juegos para cada equipo.
Sin embargo, Seattle en la ruta tiene 17 victorias y 9 derrotas. Y San Luis en casa tiene 13 victorias y 13 derrotas. San Luis tiene 7 over en sus últimos 9 juegos. Los días martes vamos a indicar a Seattle Kraken a ganar y el over de 6 goles. 2 pronósticos para este juego. Montreal Canadiens enfrenta a San José Sharks. Montreal tiene 7 juegos de sus últimos 10 donde se han marcado 7 goles o más. Y San José tiene 11 over en sus últimos 13 juegos cuando parte como favorito en las apuestas. Vamos a indicar el over de 6 goles para este juego. Y con eso finalizamos la NHL y pasamos a los pronósticos para la NBA. Vamos al juego donde Indiana Pacers estará visitando a Dallas Mavericks. Pacers tiene tan solo 3 victorias en sus últimos 10 juegos y en 7 de los últimos 9 enfrentamientos entre Pacers y Mavericks en Dallas se ha dado el over en 7 oportunidades. Ambos equipos con un gran poder de anotación en sus últimos 5 juegos. El promedio es 121 para Pacers y 121 también para Dallas Mavericks. Ambos equipos permiten muchos puntos también en los últimos 5 juegos. 122 Pacers, 121 Mavericks. Vamos con 2 pronósticos. Dallas Mavericks a cubrir un handicap menos 5.5 y el over 231.5. Siempre buscando una cuota de 1.50 o menos 200, como usted lo quiera entender o como usted lo pueda entender. Vamos a comprar siempre 4 puntos para los handicaps y 6 puntos para los over y los under. Portland Trail Blazers estará visitando a Golden State Warriors. 2 equipos también con un gran poder de anotación. 120 el promedio para Portland, 119 para Warriors. Se enfrentaron el 8 de febrero. Portland derrotó a Warriors 125 a 122. Vamos a indicar el over 229.5. Y aquí vuelvo a repetir, quien no pueda comprar puntos sencillamente lo juega si le gusta el pronóstico y los argumentos, como lo encuentre en su lugar de apuestas. Minnesota Timberwolves visita a Los Ángeles Clippers. Se enfrentaron por última vez en el último juego que se jugó en Los Ángeles. Allí Clippers maniató ofensivamente a Minnesota, ya que le permitió únicamente 88 puntos. En la derrota de Minnesota, victoria para Clippers en esa oportunidad 99 a 88. Y Clippers ha cubierto el handicap o el run line 7 veces en sus últimos 8 juegos. Los días martes vamos a indicar al Clippers Money Line. La cuota es 1.40. Creo que una cuota también un poco accesible. Y lo podemos indicar de esa manera. Y en nuestro último pick para la NBA, vamos con el juego donde Chicago Bulls enfrenta a Toronto Raptors. Se han enfrentado 2 veces esta temporada, 2 veces el juego ha finalizado under. El 6 de noviembre se enfrentaron en días consecutivos. El 6 de noviembre en Toronto derrotó a Chicago 113 a 104. Al día siguiente el juego se escenificó en Chicago y ahí Chicago tomó revancha y ganó 111 a 97. Vamos a indicar comprando 6 puntos el under 225, ya que la línea que nos indica la casa de apuestas es 219. Compramos 6 puntos, subimos un poco la línea para indicar el under 225.5, que como les digo la cuota siempre va a ser 1.50 o en algunas casas de apuestas lo van a encontrar como menos 200. Bueno, estos fueron todos nuestros pronósticos para este día. Esperamos poder ayudarlos de la mejor manera como lo hemos estado haciendo últimamente, en especial el día domingo donde acertamos nuestros 9 picks. Y les recuerdo, al finalizar el video o faltando pocas horas para el inicio de los juegos, dar una vuelta por la pequeña comunidad donde les voy a estar dejando los Player Pro. Hoy se los voy a estar dejando con mucha seriedad, buscando también de ganar ese ticket, y vamos a estar incluyendo más adelante, como nos los han pedido en los comentarios, también en los videos. No siendo nomás, nos despedimos por hoy, hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.